Mondino. Yo lo veo conectado y yo voy a probar de darle entrada y vamos a ver si podemos hablar con el Luciano. Te saludan Johnny, Eddie, Juli, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se Eh, escucha bien? Se te escucha genial, genial. Bien, A ver, perfecto, me alegro. te quiero empezar la pregunta haciéndote la pregunta algo muy general, que sería básicamente ¿cómo ves vos las relaciones entre Israel y Europa hoy en día? A ver, de un lado, de ambos lados quizás necesarias, pero muy complejas por la circunstancia de la guerra. Por el lado de Europa, no olvidemos que desde Israel llega mucho material que a los europeos les sirve. No solo material en cuanto a todos los acuerdos de cooperación, de pesca, cielos abiertos, comerciales que hay entre ambos y que podría ser lo que entenderíamos como el beneficio mutuo, sino también en términos de inteligencia y de seguridad, que esto a los países europeos les sirve mucho, especialmente por las amenazas de seguridad que está habiendo en distintos países europeos en los últimos años. También está la cuestión desde el lado de Israel, el beneficio que encuentra Israel en el respaldo de países como Alemania, Francia, el caso de Francia que hoy es un miembro del G7 que está amenazando en el mes de septiembre con reconocer un Estado palestino, posturas que ha tomado el gobierno de Israel en la negociación con el grupo terrorista Hamas, la cuestión también de España, la cuestión también de países que están más ligados a la zona del mar oriental, como el mar Mediterráneo oriental, como el caso de Chipre, que puede servir un poco como tapón político frente a Turquía. Son muchos los aspectos que a Israel le interesan. Ahora bien, todo esto cruje, obviamente, en la circunstancia de lo que es la guerra en la Franja de Gaza. Hoy tenés, de hecho, bueno, creo que era Johnny que decía, o uno de los chicos que decía la cuestión de las ciudades alemanas que querían recoger o dar lugar a que palestinos heridos sean curados en estas ciudades alemanas. Yo pongo mucho recaudo en eso, especialmente porque los gobiernos europeos muchas veces dicen más de lo que hacen y después en la práctica cambian totalmente. Luciano, te saluda Eddie, te quiero preguntar, Hola, Eddie. ¿cómo ¿Qué tal? estás? Te quiero preguntar Bien. sobre esta cuestión de Israel que quiere ampliar la guerra para cumplir los objetivos y cuál es la postura de los estados europeos en estos momentos con la ampliación de la guerra, ir por conquistar ciertos territorios dentro de la Uh Franja -huh. de Gaza. Mirá, yo soy muy crítico de la posición europea en el Medio Oriente en general y en la guerra en particular. Si le preguntáramos a los diplomáticos de la Unión Europea, ellos te van a decir, desde el año 2000 o 2001 que firmamos los acuerdos de asociación, que es un acuerdo marco con Israel, y ni hablar mucho más desde el año 91, 93, con los acuerdos de las conferencias de Madrid, luego los acuerdos de Oslo, los países europeos tienen cada vez más preponderancia en la cuestión del Medio Oriente. Esto te lo van a decir los diplomáticos europeos. Ahora bien, a mi juicio, esto en la realidad no es así. Europa tuvo, para no irnos tanto en el tiempo, te voy a dar dos ejemplos de fracasos de las misiones europeas, que esto es palpable para todo el mundo. El programa de distribución de ayuda humanitaria y control del corredor de Filadelfia, que se llamaba, bueno, no recuerdo ahora, era un programa que se establece en Rafiag con colaboración de la Unión Europea, en la cual los europeos no hicieron nada, o no supieron, no quisieron, o no supieron cómo terminar con el contrabando que el grupo terrorista Hamas hacía desde Gaza hacia las zonas del Sinaí en Egipto. Te pongo un segundo caso, UNIFIL, países europeos, el caso de España, siendo cabeza de UNIFIL, la fuerza o la misión diplomática que tenía, misión de paz que tenía que evitar que Hezbollah se pasara de la línea del río Litani en el sur del Líbano y se pegara a la frontera de Israel. UNIFIL no solo que no hizo nada, sino que también ha sido acusado de ser una parte necesaria en la militarización y en la expansión del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano. Entendiendo esto, que Hezbollah desde el día 8 de octubre, un día después de la masacre de Hamas, empieza a atacar sistemáticamente a Israel con miles de misiles que llegan en torno a 10.000 entre septiembre y octubre del año pasado, cuando Israel interviene militarmente en el Líbano. Por eso soy muy crítico de la participación de los europeos. Ahora, hay una cuestión que también me parece que es fáctica. Hoy Europa tiene un montón, son miles de islamistas que se han metido en la frontera. Señalo en esto a Turquía, que utiliza el gobierno de Erdogan
a los migrantes como armas de guerra. Esto se ha visto en la época cuando estaba más cruda la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también lo vimos en los momentos de mayor tensión en Siria con la crisis de refugiados allí por el año 2015-2016. Los gobiernos europeos no tienen idea qué hacer con estos miles de islamistas que están poniendo en peligro mucha de la dinámica de las ciudades europeas. Hoy, Eddie, decían algo de acoger a los palestinos en ciudades alemanas. Yo le recordaría a los alemanes que Oded Lifshitz, uno de los que fue secuestrado del Kibbutz Nir Oz, si no recuerdo Sí, mal. Kibbutz Nir Oz. Sí, correcto, yo estuve en su hogar. Exacto, el 6 de octubre del 2023, un día antes de la masacre, Oded estuvo en Gaza trayendo niños que estaban con padecimientos terminales para ser atendidos en el Estado de Israel. Hola Luciano, ¿cómo estás? Juliana te habla. Soy tu follower en Instagram. Te rebanco. Bueno, gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por informar y nada, que viniste varias veces a Israel, como que me gusta mucho lo que haces y me pone contenta que puedas estar acá. Pero no pudimos tomarnos una cerveza la vez que vino. La No, próxima no. sí, la próxima sí. La próxima sí o sí. Iba a viajar en junio, pero bueno, razones. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Lo que te quería preguntar, más que nada, estuvimos acá charlando en la mesa. Primero, si lo de reconocer un Estado palestino dentro del marco de los países europeos, ¿pensás que es algo más como ético o si pensás que es algo más estratégico? O sea, como si Europa va a estar metido dentro de esa resolución. Y después, acá estábamos intentando imaginarnos cómo iba a poder llevarse adelante lo que era un posible Estado palestino. No sé, ¿qué te imaginas vos? ¿Qué crees que puede llegar a ser una solución? Mirá, y esto te digo conociéndolo también un poco de primera mano. La diplomacia europea es de unos niveles de hipocresía como he visto en los últimos años. ¿Sabes por qué no reconocen o no quieren que Turquía se incorpore a la Unión Europea formalmente? Porque implica 82 millones de pasaportes turcos, o sea, musulmanes que pueden ser turcos, sirios, iraquíes, kurdos, cualquier tipo de cuestión dentro del espacio Schengen de la Unión Europea. Esto te lo dicen un poco en el detrás de escena, pero es una realidad que no niegan incluso a veces también públicamente. Respecto a los segundos, sí te diría una cosa, no son los propios palestinos los que quieren un Estado, porque no lo pueden tener. Aquí creo que hay dos cuestiones que marcaría con esto. Primero, hay que entender que el liderazgo, la política palestina, viene en una guerra civil de facto entre Hamás y el grupo Fatah o la autoridad palestina que gobierna en Judea y Samaria, en territorios de Judea y Samaria, desde hace mucho tiempo. Es una guerra que viene desde el año 2006. Esto muchas veces queda por fuera o se deja de lado a la hora de analizar la cuestión política palestina, pero no olvidemos que hasta antes del 7 de octubre, yo incluido, estaba convencido de que iba a estallar una violencia contagiada en Judea y Samaria por parte de Hamás para desestabilizar a una moribunda autoridad palestina que hoy está liderada por Abu Mazen, una persona muy mayor que además tiene un padecimiento de salud y que probablemente todo está encarrilado a que su sucesión sea un verdadero choque de facciones entre distintos grupos palestinos. Grupos que después, hace unos años, China intentó reunir, creo que el año pasado o el anterior, no hubo mucho éxito, pero que iba un poco en esta misma línea. Segundo punto, hoy estás tratando la cuestión del islamismo radical, la cuestión fundamentalista. Esto que hoy tenés, la señal de los países árabes que te están diciendo, yo hasta que jamás no sea desarmado, desmilitarizado y expulsado de la Franja de Gaza, no me voy a meter. Lo que hoy te está diciendo Arabia Saudita y Emiratos Árabes es, yo no voy a poner un centavo hasta que jamás se vaya de la Franja de Gaza. No porque no les guste Hamás o porque Hamás cometió el atentado terrorista el 7 de octubre del 2023 y hoy Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, incluido Qatar, el gran cajero de los hermanos musulmanes, tiene algún tipo de conmoción humanitaria por los secuestrados o los asesinados de Israel. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con que el mundo árabe rechaza, tiene fobia, especialmente desde las revueltas árabes del 2011, a cualquier tipo de desestabilización que pueda venir desde el islamismo radical. Jamás pertenece a los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes están bloqueados en Emiratos Árabes Unidos.
para que entendamos que el mundo árabe es un escenario tan, ya no solo complejo, sino que es un entramado como si fuera un mosaico tan distinto y que reacciona de forma tan distinta, que nos lleva a una quizás tercer cuestión o tercer premisa. Para establecer un Estado palestino, tendrías que primero saldar muchas deudas que hay en materia de seguridad que no están dentro de lo que serían los límites de un posible Estado palestino, sino que va mucho más afuera. Son territorios, un poco como ocurre en el caso de Siria o en Líbano, en el que tenemos un fallo quizás muy fuerte o una imposibilidad de que los grupos árabes, musulmanes más pragmáticos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, puedan realmente incidir de forma concreta en la política real y no terminar haciendo aguas. ¿Qué me refiero con esto? Hoy tenés Gaza, era un elemento fundamental en la estrategia de pinza que la República Islámica de Irán desarrolló desde el año 79, sobre Israel, el Anillo de Fuego, pero también sobre la península arábiga. No olvidemos que los hutís también atacan a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos en el año 2019. Esto te indica que caído Irán, hoy estás teniendo una suerte de, vamos a ponerlo así, como corrimiento de eje de ese fundamentalismo y de ese terrorismo que no está encabezado por Irán, pero sí que va a estar encabezado por Turquía y Qatar. Turquía, parte de la OTAN, donde hay también países de la Unión Europea, y el caso de Qatar, que como les decía es el gran cajero de los hermanos musulmanes y tiene muy buena relación con Occidente y una magnífica relación con el propio Donald Trump, con quien cenó hasta hace muy poquito, creo que hace unas 2 semanas o algo así. ¿Johnny? No, dale. No, y en ese sentido, siempre discutimos acá en esta mesa el desarme, por ejemplo, de Hezbollah. Hoy se habla del desarme de Hezbollah, que Estados Unidos hace presión, también Creo que los tres íbamos a hacer la misma pregunta. Sí, para última pregunta. Creo que iba a pasar eso. Bueno, la vamos a hacer en conjunto. No, es muy interesante porque los tres pensamos lo mismo. Y vos haces la pregunta, los pero tres creo pensamos el mismo camino, eso me pareció interesante. Creo que como que la mesa de negociación sobre lo que está pasando en Medio Oriente se queda en Medio Oriente. O sea, como que Europa puede hacer todo el ruido que quiera y un poco lo que está diciendo Luciano, que todo solo ruido y quizás los portales y las noticias y el mundo es tipo, ay, Francia, ay, UK, ay, esto, pero que realmente los que saben cómo resolver esto es la mesa en Medio Oriente, así que ahora estaba... Totalmente. Bueno, a ver, en ese sentido, varios países del mundo, Estados Unidos, Francia, quienes se metieron en el conflicto entre Israel y el Líbano, sobre todo Israel y Hezbollah, se metieron también para el desarme de el armamento de Hezbollah, que se viene produciendo tal vez de manera lenta, tal vez más rápida, tal vez más lenta de lo esperado, pero se está produciendo. ¿Hay alguna manera que estos países como Arabia Saudita, que mencionabas recién, Emiratos Árabes Unidos, le pongan presión a Hamás también para el desarme, se pueda producir algo parecido a lo que está pasando en el norte? Mirá, yo creo que, de hecho, esto algo estuve publicando hace unos días. Hay una diferencia quizás sustancial entre lo que es el terreno en el cual Israel tuvo que operar, no en el aspecto militar, sino más en el terreno social, político y religioso, que caracteriza al Líbano en diferencia a lo que es la Franja de Gaza. En el Líbano tenías muchos sectores políticos, religiosos, cristianos, otros musulmanes, incluso alguna división dentro de los grupos chiitas que no querían arrastrar al Líbano a una situación de guerra que termine dejando a Beirut como quedó la Franja de Gaza por culpa de Irán y de Hezbollah en este caso. En la Franja de Gaza lo que tenés es un ejemplo clásico de una sociedad que lleva casi 20 años gobernada por un fundamentalismo islámico, que esto para que todos lo entendamos, es como si en Raqqa, en Siria, el Estado Islámico o en la zona de Levante se hubiese quedado gobernando durante 20 años. Atención también a lo que ocurre en Siria, que tiene algo que ver con esto. Vos en la Franja de Gaza tenés una sociedad que está radicalizada y ese proceso de desradicalización es inevitable si quieren que la Franja de Gaza siga manteniéndose en pie. Es inevitable, es algo que no puede no darse siempre y cuando quiera que la Franja de Gaza termine siendo o no un territorio medianamente próspero. No va a ser Dubái o Kuwait, sino algo que por lo menos no se
no gire hacia un agujero negro terrorista como puede ser Afganistán. Si eso no ocurre en la Franja de Gaza, y ahí sí, los países árabes van a tener que incidir, e incidir realmente, y aquí estoy hablando de la cuestión económica y gobernanza política, es muy difícil que la Franja de Gaza pueda mantenerse en pie y pueda seguir existiendo. Sobre esto, digo siempre una cosa, cuando vamos al terreno, a lo práctico, vemos que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, países del Golfo, han tenido un buen acercamiento con Israel y en muchos aspectos y muchos ámbitos, el académico, en inteligencia, desde el gubernamental, han planteado una postura de rechazo hacia los fundamentalismos religiosos. No obstante, en la práctica les ha costado muchísimo poder incidir realmente en creaciones o modificaciones de gobierno en este tipo de países. Fíjense lo que es Siria. Siria hoy tenés todo un entramado que se ha dispersado en distintas, no se ha balcanizado, pero sí tenés distintos sectores que están en mucha puja. Lo vimos hace unas 2-3 semanas con los drusos, pero tenés un régimen sirio que hoy está gobernado por un tipo que pertenecía a Al-Qaeda, el Frente al-Nusra y el Estado Islámico. Ese al-Yulani, que hoy es en realidad Ahmed al-Shara, está mirando cada vez más a Turquía y a Qatar, pero también mira a los Estados Unidos y Arabia Saudita y a los países del Golfo. Habría que ver si a Turquía y Qatar, que los escucha por razones ideológicas y prácticas, pero si en realidad los está escuchando a los del Golfo porque está convencido de que estos países pueden incidir realmente políticamente en Siria, o bien porque está Donald Trump presionando ahí y esto no se va a poder sostener si hay un cambio de presidencia en los Estados Unidos dentro de unos años. Yo tengo una muy difícil. pregunta. Sí, claro. ¿Se podría empezar a observar quizás como una nueva hegemonía regional, como esta relación entre Arabia Saudita e Israel, quizás con ayuda así de Estados Unidos, pero como empezar a mirarlo desde ahí y que ellos son los que van a empezar a resolver el tablero regional? Mira, yo eso lo veo bastante cuestionable. De hecho, cuando hubo, creo que fue en mayo o junio, una de las giras de Donald Trump en el Golfo, alertaba con lo que eran los acuerdos militares que estos países estaban llevando con Estados Unidos. Primero, los países del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos y Qatar, van a desembolsar miles de millones de dólares en el lobby de los Estados Unidos, que no es un dinero que Israel disponga. Atención con eso te va a desinclinar un poco la balanza, te va a terminar favoreciendo más los intereses del Golfo por sobre los de Israel, en un contexto en el cual Donald Trump tiene muy buena relación con la Casa Saud, especialmente con Bin Salman, relación que mantuvo incluso durante el gobierno de Joe Biden, en el cual ellos hablaban de cuando yo vuelva a la presidencia vamos a invertir y vamos a hacer cosas. Trump tiene muy buena relación con los árabes, creo que incluso mejor relación que con Israel. En este escenario hay que ver si una relación entre Israel y Arabia Saudita va a ser de complementariedad en función de un enemigo en común que es Irán, o bien va a ser una competición estratégica en el cual tenés hoy a Arabia Saudita queriendo adquirir aviones de combate F-35, queriendo enriquecer uranio en su territorio, cuando Arabia Saudita en su naturaleza es la unificación del reino saud en 1932 por la Casa Saud y por los wahabitas, que es también una línea extremista. Y luego también algunos acuerdos militares que si termina decantando en esta segunda alternativa, probablemente vemos que Arabia Saudita va a ser u otro aliado preferencial de los Estados Unidos, o si se proyecta esto en el tiempo y si se sostiene, terminar superando a Israel en la preferencia estratégica de los Estados Unidos. Creo que hoy estamos en este camino, hay que ver cómo se va a desarrollar la relación especialmente militar entre los países del Golfo y los Estados Unidos, y en esta perspectiva Israel cómo va a lograr construir la relación con el mundo árabe. Mientras la guerra en Gaza se sostenga, es imposible pensar en algún acuerdo de normalización o por lo menos algún entendimiento que sí, cuidado, se da de facto, no se da de derecho, no hay un acuerdo de Abraham firmado con Arabia Saudita o firmado con Qatar, pero sí que en la práctica hay mucha buena relación entre ambos países.
Luciano, la verdad, qué increíble es escuchar a Luciano. ¿Eh? Te agradezco por estar con nosotros. Estos minutos se nos va terminando el tiempo, si no nos quedaríamos una hora más. Así que te agradezco por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. No, chicos, gracias a ustedes. Que pasen buen día. Un abrazo. Chau, chau. Chao. Ahí se iba Luciano, que encima nos atiende un domingo, la verdad, increíble. Y qué bueno que es hablar con Luciano. Y qué grande también es la zanahoria, ¿no? Estaba pensando recién. Qué grande es la zanahoria cuando nosotros pensamos en